Bien, ¿están viendo ahí la charla? En sus Sí, pantallas. doctor. Muchas gracias, listo. Bueno, vamos a hablar ahora de ictericia. ¿Qué es la ictericia? Viene de un término griego icterus, que es amarillo, y es esto. La pigmentación es la manifestación clínica de un trastorno del metabolismo de las bilirrubinas que se presenta o se manifiesta con la pigmentación amarilla de piel y mucosas. Escleras, mucosa yugal, piel general, manos. Es importante, eso sí, recordarles que hay que diferenciar la ictericia de lo que llamamos los médicos también la pigmentación por carotenos, ¿no? Normalmente la pigmentación por carotenos no afecta a las escleras ni las mucosas, solo la palma de las manos y la planta de los pies. Sin ofender a nadie, es lo que llamamos indiopatía amarillo, más o menos es eso. ¿Y por qué es así? Porque realmente, digamos, los que consumen muchas verduras y frutas y colores, zanahoria y todas esas cosas, se les pueden tonar las palmas de las manos y las plantas de los pies de color amarillo. Eso no es ictericia, sino es una pigmentación que llamamos por carotenos. La verdadera ictericia se manifiesta por la pigmentación amarillenta, ictérica, icterus, de escleras, mucosas y, por supuesto, piel. Normalmente se hace manifiesta cuando el nivel de bilirrubina total es mayor a 3. Usted puede tener ya una enfermedad hepática o un trastorno de su bilirrubina con bilirrubina menor de 3, pero no ser evidente semiológicamente a la inspección cuando examina a su paciente. Pero el paciente que le llega como esta gráfica que les traigo aquí, con esa pigmentación amarilla, pues usted ya sabe que ahí en las escleras estamos hablando de ictericia. Recordarles, digamos, rápidamente que aquí toda la charla nos vamos a dedicar a hablar un poquito del hepatocito, del polo sanguíneo y del polo biliar de este hepatocito. Vamos a hablar, pues, por supuesto, también recordar la anatomía de las vías biliares, una vez que bueno, vamos a empezar hablando algo de fisiopatología, fisiopatología para recordar esto. No se olviden que el pigmento biliar, las bilirrubinas, nacen de el metabolismo del del producto de la destrucción de los glóbulos rojos. Recordarles que su vida media es 120 días a través del sistema retículo endotelial, sobre todo esplénico, o sea, en el vaso. Se libera, es lisado el glóbulo rojo viejito porque pierde su deformidad, no es bicóncavo, entonces ahí en esos sinusoides esplénicos es atrapado el glóbulo rojo y es lisado, es destruido, liberando sus componentes M y la globina. La globina, la proteína, entra al circuito nuevamente de síntesis de hemoglobina y el M es transportado por el torrente sanguíneo, ¿no? Transformado primeramente por la M sintetasa en biliverdina y por la biliverdina transferasa en bilirrubina indirecta y la bilirrubina indirecta es transportada por la albúmina llegando al polo vascular, o sea, el vasito, los vasos que rodean a la célula hepática, y ahí a través de las ligandinas X, Y, Z, y a través de, pasando por el espacio de DC, entra a la citoplasma del hepatocito, siendo por la glucoroniltransferasa conjugado, y esta bilirrubina ya que le llamamos conjugada y que de aquí en adelante se va a llamar directa, pierde, o sea, se vuelve hidrosoluble, favoreciendo su expulsión a través de los canalículos biliares y la bilis formada a través del colédoco al duodeno para ser excretado como producto de desecho en gran parte y otra parte como recirculación enterohepática de la bilirrubina. La bilirrubina indirecta, en cambio, no se olviden, perdón, o la no conjugada, que sería lo correcto llamarla, se llama indirecta, es por el método de diagnóstico en el laboratorio, ¿no? Se necesita aplicarle un segundo, digamos, reactivo, ¿no? Para poder medir la bilirrubina indirecta, pues se llama indirecta. En cambio, la directa, los bacteriólogos, a través de echándole digamos, una prueba directa, bioquímica, ellas pueden medirla, pues se llama directa, pero realmente como médicos deberíamos hablar de bilirrubina no conjugada a la indirecta y bilirrubina conjugada a la directa. La bilirrubina no conjugada o indirecta, desde el punto de vista de técnica de medida en el laboratorio, pues se llama indirecta, es liposoluble,
Por tanto, no se puede eliminar por el agua con la bilis. Y es por eso tan peligrosa. Como es liposoluble, tiene la propiedad de perforar, traspasar la membrana hematoencefálica, produciendo en los niños que hacen ictericia neonatal muerte incluso cerebral y daño de su sistema cerebral, sobre todo ganglio basal. Y esos pacientes, pues si usted no les elimina rápido sobre vía indirecta a través de una luz, ¿no? O le cambia la sangre para que no siga embolizando, pues puede morirse con el famoso kernicterus, ¿no? ¿Y por qué es el kernicterus? Porque la bilirrubina indirecta, cuando emboliza el niño por incompatibilidad con la madre, es liposoluble, por tanto, perfora la membrana lipídica de la membrana neuronal, la barrera hematoencefálica, depositándose en los ganglios basales y produciendo daño irreversible a veces y muerte. Bien, entonces miren, volver a recordar, empecemos ya la destrucción de glóbulos rojos, el LEM fue transformado, se convirtió en biliverdina, la biliverdina pasó a convertirse en bilirrubina indirecta o no conjugada y es llevada a través de la albúmina como transportador al espacio ya biliar de la célula hepática, en donde es internalizado y dentro, al interior de él, es a través de la glucuronidrotransferasa convertido ya en una bilirrubina hidrosoluble o directa para que pueda ser expulsada. Por tanto, de aquí ya van entendiendo que todos los fenómenos que eleven la bilirrubina indirecta realmente no son problemas hepáticos en general. No tiene nada que ver el hígado. En la indirecta es porque hay una hemólisis o porque la captación por las ligandinas X o Y, Z, que se llama el síndrome de Gilbert, nacen con ese defecto, no permitió meter la bilirrubina dentro del hepatocito. O, esta sería como una enfermedad, llamamos intrahepática, no fue conjugada por la glucuronidrotransferasa, que es el síndrome de Crigler-Najjar. Entonces, miren, bilirrubina indirecta, ictericia por bilirrubina indirecta o también no conjugada, siempre pidan un hemograma para ver si hay hemólisis. Si hay anemia, hay anemia hemolítica, pues lo manda al hematólogo, no es problema ya del hígado. Si todo está normal, el hemograma normal, las pruebas hepáticas en general normales, y tiene bilirrubina indirecta levemente alta en 3 miligramos, por ejemplo, usted habla de la enfermedad de Gilbert, que es relativamente frecuente, y en niños, no lo vamos a ver los adultos, que nacen con el defecto de déficit de glucuronidrotransferasa Crigler-Najjar tipo 1, no llegan a la edad adulta, se mueren tempranamente en la vida, porque dijimos que esa bilirrubina indirecta, como no la pueden conjugar, va a perforar la membrana hematoencefálica y los mata por toxicidad y daño estructural de los ganglios de la base, el kernicterus. Pero nunca yo he visto, pero se describe que puede haber pacientes con un déficit de glucuronidrotransferasa leve, en que viven ictéricos, pero no se mueren tempranamente, que puede usted verlos en edad más avanzada, pero en general es muy raro. Una vez que está conjugada la bilirrubina, esta bilirrubina pasa al polo biliar, a los canalículos biliares, tiene que ser excretada de forma por gradientes activos, de un trabajo activo, digamos, ¿no? Hacia el espacio biliar, y ahí se presentan otras dos enfermedades. De aquí para allá ya es directo todo. Que el polo biliar no puede excretar, se llama la enfermedad de Dubin, o el síndrome de Dubin-Johnson y Rotor. Son muy raros. Aquí el otro día vimos un paciente, nos llegó, no sé si lo hicieron en Bogotá, que tenía la bilirrubina directa alta y se le pidió la ecografía, la colangioresonancia, todo normal. Entonces se concluyó que era un trastorno funcional en el polo biliar que no podía, por su síndrome, excretar la bilirrubina ya conjugada con la glucuronidrotransferasa y se le quedaba esa bilirrubina y era regurgitada a la sangre como bilirrubina indirecta, se llama el síndrome de Dubin-Johnson. El de Rotor es similar, solo que varía un poco el diagnóstico. Creo que tiene una reacción diferente con el test de bromosulftaleína. Es una prueba de laboratorio especial. Luego de que ya se conjuga la bilirrubina, pues sale por acá, se concentra en la vesícula y es excretada por el colédoco hacia la bilis, como bilis, perdón, hacia el duodeno. Entonces entenderán también que después de esto ya siguen los problemas que pueden afectar los canalículos biliares, las atresias biliares en los niños, las colangitis biliares primarias, ¿no? Que producen bilirrubina a expensas de directa. O las obstrucciones al flujo, ¿no? También le llamamos ictericias colestásicas,
por cualquier mecanismo, un cálculo que se coloque aquí en el esfínter de Oddi, o un cáncer de páncreas que presione y obstruya el conducto pancreático, perdón, el conducto biliar intrapancreático, ¿no? O un ascaris que se meta acá, hemos visto, o un cáncer que produzca un colangiocarcinoma y obstruya la excreción de bilirrubina directa, se llaman colestasias extrahepáticas, porque si el problema está dentro del hígado, por ejemplo, una hepatitis, también se produce una disfunción de excreción al polo biliar de la conjugada, produciendo la colestasia intrahepática, pero en medicina vemos muy frecuentemente las colestasias extrahepáticas por obstrucción a cualquiera de este nivel, ¿no? Dijimos, cálculo, benignas, malignas, cáncer, tanto de vía biliar como de páncreas, parasitarias, colangitis por ascaris, colangitis como tal también puede producir obstrucción, se vuelve la bilis espesa, lesión, ligadura accidental de un cirujano del colédoco, ¿no? Se han visto casos, por supuesto. Aquí les traje simplemente para recordarles todas las opciones del hígado, solo los recorderis funcional. ¿Qué hace la bilis, no? ¿Qué hace el hígado, perdón? Produce y excreta la bilis. Esto tiene que ver también el hígado fundamental con la gluconogénesis, la glucogenolisis y la glucogenogénesis. Glucogenogénesis tiene que ver con la diabetes y todas esas cosas, ¿no? Recordarles eso. También tiene que ver con la eliminación de la insulina y otras hormonas, fundamental el metabolismo de los lípidos a través de síntesis de colesterol y producción de triglicéridos, fundamental en la síntesis de factores de coagulación, neutralización de toxinas, la mayoría de los fármacos hacen su paso hepático que se llama para ser eliminados, transformación del amonio en urea, depósitos de múltiples sustancias como reservas, sobre todo glucógeno, vitamina B12, hierro, cobre, y en el primer trimestre del embarazo es el principal órgano hematopoyético para el mismo feto. Solo es recordarles, no es que simplemente que me interesa darles en esta charla estos detallecitos de recordar, ¿no? Repito, entonces el metabolismo de la bilirrubina ya se los dije, pero aquí ya se los traigo en esquema. Los glóbulos rojos, 120 días, son destruidos, la globina pasa a la reserva de aminoácidos, el EM se transforma por la reductasa o transaminasa, digamos, reductasa biliverdina a bilirrubina indirecta o libre, o también llamada o liposoluble. Otras fuentes el 80% es la lisis de los glóbulos rojos, pero otras fuentes de bilirrubina tenemos, sí, la eritropoyesis inefectiva, sobre todo por déficit de vitamina B12, que se destruyen los glóbulos rojos dentro de la misma médula, y otros precursores del EM que pueden generar bilirrubina es la mioglobina, ¿no? Y el mecanismo, perdón, el complejo de citocromos oxidasa. Repito, la bilirrubina indirecta o no conjugada es insoluble en agua, ¿no? En cambio, cuando ya se conjuga, ¿no? Se vuelve hidrosoluble, ¿no? A ver, ¿qué puse aquí? Espérate un ratito. La bilirrubina libre, no conjugada, es liposoluble y puede afectar el cerebro, efectivamente, lo que ya les había dicho. Aquí un esquema muy bonito de lo mismo, el polo sinusoidal y el polo biliar. Polo sinusoidal y el polo biliar. Aquí es donde puede haber el déficit de las ligandinas X, Y, Z para producir el síndrome de Gilbert. Aquí, en estos organelos citoplasmáticos, puede haber el déficit de la glucotransferasa produciendo el síndrome que es de Crigler-Najjar 1 y 2, con ictericia por indirecta y muerte por kernípteros. Y acá está el problema que les decía yo del síndrome de Duven-Johnson y Rotor, que puede producir bilirrubina indirecta sin que necesariamente haya obstrucción anatómica a la bilis en los conductos biliares o en el colédoco. Recordarles ahora sí de aquí a acá, cuando ya la bilirrubina es excretada por la bilis, por el colédoco al duodeno, ¿no? Parte de esa bilirrubina regresa a la circulación enterohepática para nuevamente entrar a ese complejo de recaptación y de conjugación, ¿no? La bilirrubina libre, ¿no? Se transforma una vez conjugada en urobilinógeno y en estercobilina, o sea, cuando ya llegan acá se vuelve urobilinógeno para producir pigmentación fecal y estercobilina para producir pigmentación fecal, ¿no? Y parte de la absorción de la bilirrubina ya conjugada, como es hidrosoluble, también se puede eliminar por el riñón como urobilinógeno.
O sea que cuando hay obstrucción de la vía biliar, por ejemplo, aquí no sale la bilirrubina conjugada, usted tendrá heces no pigmentadas, acolia, pero además no tendrá urobilinógeno. ¿Se das cuenta? Ese dato importante. Si ustedes tienen en una orina, no hay urobilinógeno, que esto está obstruido, porque no hay bilirrubina hidrosoluble para ser excretada. Y cuando no excreta la bilirrubina a las heces, va a haber acolia, o sea, las heces no se pigmentan. Entonces, miren el síndrome colestásico: ictericia, pensas de directa, con acolia, con urobilinógeno ausente, pero va a haber a su vez coluria, o sea, bilirrubina directa excretándose directamente como bilirrubina directa, no como urobilina. Recordarles esos datos semiológicos que tienen que ver con la excreción de la bilirrubina. Y hubo quitar. Esto que era lo mismo, ¿no? Hablarles del espacio, lo mismo que ya les he dicho. Me regresé, perdón, disculpen. Bueno, todo este metabolismo tan lindo, tan bonito. De la ictericia finalmente es esto, ¿no? Llegar a la pigmentación de la piel y mucosas visibles, además, se puede ver en el suero. Las bacterias dicen suero ictérico. Recordarles que también hay otras causas de pseudoictericia, ¿no? Como los carotenos y a veces la quinacrina, ¿no? Para diferenciar con la verdadera ictericia, ya les dije también. Bueno. Y las ictericias finalmente uno las puede dividir, como ya les di, esos toquecitos fisiológicos y fisiopatológicos, en tres grandes grupos, ¿no es cierto? En las prehepáticas, aquí, ictericias por hemólisis. Prehepática se puede considerar todavía al Gilbert, ¿no? Indirectas, ¿no? Y todas las prehepáticas son indirectas siempre. Las ictericias hepáticas, que solo la única que está afectando el hígado realmente al hepatocito y es por indirecta y es hepática, es el Krieger-Najar. Pero la mayoría, todas en general, cuando ya es el hepatocito el que se afecta, hepatitis, colestasias intrahepáticas por drogas, por sepsis, o se tapa la excreción por los conductos que sacan la bilirrubina ya conjugada o directa al duodeno, ¿no? Cursan siempre con hiperbilirrubinemia directa predominante. Algunas formas de hepatitis pueden tener ambas, o sea, falla la captación de la indirecta y falla la excreción de la indirecta, pero casi siempre en toda enfermedad hepática puede haber mixta, ictericia mixta, pero siempre predomina cuando el daño es en el hígado, en el hepatocito, la directa. O sea, se afecta más la excreción de la directa que la captación de la indirecta. Las hepáticas y las poshepáticas, que yo ya las adelanté acá, que son las colestasias obstructivas, obstrucción a nivel del colédoco, ¿cierto? O aquí ya repetirles, las poshepáticas, pues del hígado, las vías biliares obstruidas, atresias biliares o tumores, colangiocarcinomas, tumores del páncreas, carcinomas del páncreas, o veninas, cálculos que se enclavan, o ascaris, etcétera, etcétera. Ya lo dijimos, ¿no? Esas se llaman las, poshepáticas. Dentro de las hepáticas, pues los dos grandes daños que puede sufrir la célula hepática, pues la hepatitis y la cirrosis, por supuesto. Repito, predominando generalmente más la bilirrubina directa que la indirecta. ¿Listo? Esos son los valores normales de la bilirrubina, la directa hasta 0,4 y la indirecta hasta 0,6 y la total hasta 1. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces uno les pasa los valores del laboratorio y, por ejemplo, tiene bilirrubina directa en 3 e indirecta en 6. Vamos a otro ejemplo. Bilirrubina directa en 4 y la indirecta en 6. Entonces dice, ay, es por indirecta, tiene 6. No, hablamos de valores por encima del valor normal. Piensen que si usted tiene bilirrubina directa de 4 e indirecta de 6, la directa está 10 veces por encima del valor normal. ¿No? Perdón, bilirrubina, no pongamos 6, sino bilirrubina directa de 4 y bilirrubina indirecta de 5. Te dice, es predominio indirecto, tiene 5, la otra 4. No,
Es directa igualmente, predominio, porque 0,4 a 4 equivale a 10 veces el valor normal. Y 0,6 a 5 no es 10 veces, es 9 y pollo. ¿Sí? Entonces, mejor hablar de veces del valor normal. Cuando son formas mixtas, por supuesto que uno se puede confundir. Si son formas puras, pues solo es la directa y solo la indirecta, la indirecta. Repito que este nombre directa e indirecta no es lo que uno debería hablar como médico. Deberíamos hablar mejor de conjugada y no conjugado. No conjugada la indirecta y conjugada la directa. La directa es porque los bacteriólogos, para poder medir la directa reacciona directamente con el catalizador de la prueba para poderla medir en el laboratorio, que es el ácido sulfanílico diazoado. En cambio, la bilirrubina indirecta, para que pueda reaccionar con este ácido y pueda ser medida por la técnica de laboratorio, requiere de un acelerador de la reacción, que se llama el acelerador de la reacción de Vandenberg, para poder medirla. Generalmente es una cetrimida que la solubiliza, o sea, como esta era liposoluble, la vuelve más solubilizada para poderse medir y poder medir su absorbancia por el método espectrofotométrico, ¿no? O sea, la directa es porque se puede medir con el método espectrofotométrico de manera directa echándole el reactivo ácido sulfanílico diazoado. Pero la indirecta no se puede medir de forma así, sino que primero tiene que tener un paso adicional, que es el acelerador de la reacción de Vandenberg, que es una cetrimida. ¿Listo? Que la solubiliza. Pero se llama indirecta, no se puede medir de manera inmediata directamente. ¿Correcto? Ya les dije eso. Primero les di como un avance de todo, pero estamos bien. Por supuesto, entonces las ictericias, digamos, se pueden dividir en prehepáticas por indirecta, en hemolíticas, o hepatocelulares, habitualmente son mixtas, y las obstructivas, que son habitualmente directas o conjugadas. Esa es la clasificación A. Y la clasificación B también se la puede dividir entre ictericias por hiperbilirubinemia indirecta no conjugada o por hiperbilirubinemia directa conjugada. O sea, puede clasificarlas como quiera. Ictericia por hemólisis, ictericia por daño hepatocelular o obstructivas, o ictericias por indirecta o por directa. A mí me gusta más hablar de ictericias prehepáticas, hepáticas y poshepáticas, que uno lo entiende mejor. Las no conjugadas ya las dijimos aquí, pues las hemolíticas, todas la Gilbert y el Krige-Najar. La conjugada, pues las mixtas habitualmente conjugadas pueden ser por daño hepatocelular, hepatitis, viral, estados, etcétera. Y las de afectación de la vía biliar extrahepática, que son las verdaderamente obstructivas, como la coledocolitiasis, la colangitis, ya lo dijimos, ¿no? Ya lo dijimos, no vamos a insistir en eso. Nuevamente, las hemolíticas, todas sus variantes, solo recordarles eso, porque se produce la hemólisis, etcétera. Bueno, como se aumenta el urobilinógeno en las hemolíticas y como está ausente en las colestásicas. Las colestásicas obstructivas, repito, predominio son directas y habitualmente lo que les da la clave a usted para pensar que una ictericia es por obstrucción extrahepática es la fosfatasa alcalina suele ser muy alta y también la sinclonucleotidasa y la gamma-glutamil transpeptidasa. En nuestro medio podemos pedir cuando llegue una ictericia con expensas de directa, usted pide inmediatamente, o lo pidió ya, la fosfatasa alcalina y la encuentra en 1000, usted ya sabe que eso es una obstrucción al flujo biliar. Y si quiere corroborarlo, le puede pedir gamma-glutamil transpeptidasa, que le va a salir también alta. Entonces usted habla ahí de una ictericia obstructiva, extrahepática, colestásica. Colestasia quiere decir retención de bilirrubina directa. Éstasis. Aquí les traje ejemplos para mirar eso. Bueno, hay otros trastornos del flujo biliar raros, que son las colestasis funcionales, que no las quiero tratar, quiero más que todo darle las colestasias obstructivas, son las más frecuentemente que vemos. Hay también colestasias intrahepáticas, son en formas de hepatitis, de hepatotoxicidad, etcétera. Y la extrahepática, lo que dijimos, pues la obstrucción, tumores, etcétera. Ejemplitos. Aquí estamos hablando de ¿qué es? Benignas, cálculo biliar, y las autoinmunes, las colangitis, esclerosantes, y las tumorales, pues páncreas, ámpula de Vater o colangiocarcinoma.
¿Qué hacer entonces para investigar bien una ictericia? Ya con todo lo que estoy, esto ya les debe quedar claro. Primero, la historia clínica y la anamnesis. Preguntar siempre desde cuándo inició, si es brusca, progresiva, si es progresiva, piensa más en tumor, si es brusca asociada a cólico, pensar en benigna por obstrucción de la vía biliar, si es un niño, pensar en hepatitis, si es un bebedor de trago, pensar en cirrosis, que es una causa de ictericia. Si es moderada, habitualmente es por las formas hepatocelulares. Si es intensa, casi siempre hablamos de ictericias obstructivas. Y si es de intensidad variable, puede ser obstrucción parcial de la vía biliar por tumor del ámpula de Vater. Aquí también quería recordarles que en eso también la semiología es muy bonita. Se habla de ictericia flamínica, a la ictericia sobre todo de tipo hemolítica, que es muy suavecita, o sea, por indirecta. La ictericia bilirrubínica es sobre todo en las formas hepatocelulares mixtas, cuando hay hepatitis. Y la famosa ictericia biliverrínica, que si usted está de color no solo amarillo, ya verde, casi siempre es sinónimo de una obstrucción severa de la vía biliar y casi siempre neoplásica. Recordarle sus términos, ¿no? Ictericia flavínica, rubínica y biliverdínica. Si el paciente tiene fiebre, escalofríos, plantear colangitis, si es con dolor abdominal, pues plantear cálculos, ¿no es cierto? Hepatitis y dolor en la zona hepática. La colestasia, no se olviden que además de retener bilirrubina indirecta, también cursa con retención de sales biliares. Estas sales biliares se depositan en la piel y causan mucho prurito. Astenia, autoestrofia, antropas, hipercolesterolemia. No se olviden que en la bilis se elimina el colesterol también. Entonces, si usted está obstruido, pues tiene problemas. Recordarles simplemente pues, que en las obstructivas va a haber la colia, el prurito y la coluria. Cuando hay la derecha, Charcot, fiebre, abdominal, ictericia, pensar en colangitis. Si el problema es de iniciación, dolor y es progresiva, pues plantear colestasis hepáticas. Y si es esteatorrea, plantear lo que es la reducción de páncreas y una pancreatitis crónica. Entonces, son muchas cosas, no importa, pero las bases ya se las dimos en qué pensar. Si hay coluria, pensar que es obstructiva. Si hay acoria, pensar que es obstructiva, pero no hay bilirrubina en la cesta, está tapada el drenaje de bilis. Es lo mismo. Si el paciente tiene anorexia, malestar general, pensar mialgias, un cuadro gripal previo, pensar en hepatitis. La exploración física va a ser fundamental. Dolor en el poco derecho, masa palpable, etc. Dijimos que la esclerótica se pigmenta con bilirrubina vital más de 2.5, como decía, más de 3, como les decía. Y las pieles ya se pigmentan con más de 6 miligramos. Y el cuero cabelludo es un pigmentar en ictericia severa. ¿No? No se olviden que las hepatitis, repito otra vez, que se caracterizan por hemólisis, son muy claritas, se llama flavínica. Si compromete el hígado y es mixta, suele ser de color de ictericia biológica, rubínica. Y si está tapado, o sea, está colestasia, pues es biliverdínica, o sea, verde. Casi se traduce obstrucciones graves por pulmones. El examen físico, no olvidarse, una buena valoración del abdomen para llegar a ver, ¿no? Ahí están ejemplos, frío de tamaño normal, pues, ictericias colestasias, palidez, hemolítica, si palpó el hígado especialmente un cáncer con metástasis hepática, si palpó nódulos hepáticos, cáncer, quistes, abscesos, hígado pequeño, cirrosis, etcétera. Tantas cosas. Si tiene púrpura, para estar cirrosis, como citopenia, y escalofrío, por la quitis, también todas las lesiones pueden guiarlo. Los antomas y las iluminaciones están en la ictericia colestasia obstructiva prolongada, porque las sales biliares producen esa bilirrubina. Pues así, cuando usted puede plantear la palabra que eso es una ictericia obviamente mixta, pero predominantemente esplenomegalia, por favor, retención tal, cirrosis, la palpación del hígado, no. Las manifestaciones de
celular, hepática, usted para pensar en la ictericia. Si tiene signo de Murphy, pensar en la reducción de la viabilidad arcaica, cálculo de estadístico, de diálisis. Y otras causas raras, que no es ictericia, en la palma de la mano amarilla, nuestro estudio cree que tener clave diferencial, poliglión de ácido pico de fenolalaína, o de catamina, o de ácido de hormonas, y la uremia también puede causar un propio de dolor, los uremicos de pálido y amarilloso, pero realmente no afecta a las escleras. Laboratorio diagnóstico, rápidamente pide cuando el paciente pruebas de las hepáticas que llaman bilirrubinas, trasas, hipocalciferina, ojalá gamma GT. Si el bilirrubina no concuerda, inmediatamente no se debe haber el sangre y el programa de anemia política. Si no es así, pues perder. Y si es un ácido, pues ligera y 2. Si la bilirrubina es la coagulada, va a tirar inmediatamente a la fosfatoglicina. Si está muy alta, eso es solución, se llama constancia. Y si está normal o bajo, va a haber las constancias, pues se puede ser que tengas una hepatitis. Cuando eso es el hemolis, pues cascadas del estero periférico, anidosis, etc. La ictericia por constancias, pues el diagnóstico dice, doctor, la ictericia es con constancia altísima, tiene prurito, yo creo que es un humor de dedo, o es un cálculo. ¿Qué le pides el examen de lesión? Además de rendimiento, se llama ecografía de irregularidad. Una ecografista le identifica la irregularidad dilatada. Le puede indicar a veces con frecuencia que el cálculo es grabado en el dedo. Y usted ya tiene el diagnóstico, cálculo grabado, siempre el gastroenterólogo hace el corte del dedo y saca el cálculo y listo. O en la ecografía encuentra una masa pancreática, puede ser el TAC, una buena resonancia de páncreas para confirmar el cáncer. Y a veces no encuentra la causa, puede ser por angioresonancia. Y si no, puede hacerle una diagnóstica para ver que si hay una obstrucción mecánica a la salida de dijimos entonces que otras pruebas son la TAC, resonancia, angioresonancia, y la RCP o la CEPRE, ya le llamamos en español, ¿no? Identificar que hay una obstrucción, un tumor, un cálculo, y incluso puede ser terapéutica. Por supuesto, y decir las bilirrubinas directas están altas, toda la ecografía es normal, las pruebas hepáticas normales, para el día del síndrome de Johnson del autor, y si hay elevación de las aminasas, pues hepatitis, etc. Muchas gracias, muchachos. Recordarles simplemente que siempre tengan en cuenta cuando llega un paciente ictérico que la ictericia puede generarse antes del hígado para hepáticas, generalmente a expensas de indirecta, benignas en su mayoría de veces. Puede ser hemólisis, y en los niños recién nacidos que Kernahan y 1 y 2. Mixtas, generalmente piense en daño hepatocelular primario, hepatitis, cirrosis. Indirectas, o sea, poshepáticas, hepáticas mixtas, y poshepáticas siempre hablamos de las famosas ictericias colestásicas obstructivas. El examen que más rendimiento le va a dar va a ser la ecografía de hígado y vías biliares. Bueno, muchachos, les agradezco, si estamos cansados todos, yo también vengo a dar otras 2 clases. Así que lean más a profundidad, espero que les espero que mi charla los introduzca a profundizar más y profundice más sobre estos temas de ictericia tan apasionante. Como los que anotaron conmigo se dan cuenta de todos los días que estamos hablando a veces de ictericias y diagnóstico. Y es importante saber cómo se estudia una ictericia, clasificarlas bien, prehepática, hepática, poshepática, para poder entender qué estudios le hago y cuál es el abordaje terapéutico más idóneo. Muchas gracias, muchachos, gracias por su paciencia, y sigamos adelante pues con nuestros estudios, juiciositos, que les vaya bien. Gracias, doctora.